Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 80. Tercera persona. No soy el propietario de Fate/Steinite ni de nada relacionado. Oh, algo andaba mal. Tampoco en el sentido de que el mundo está a punto de experimentar el apocalipsis, que irónicamente era el problema. Una avalancha de maldiciones inundó la cámara. Los males y pecados de la humanidad se materializaron, arremetiendo en todas direcciones. Solo gracias a la inmensidad de la caverna y a su posición, los servidores no fueron aniquilados en el instante en que la represa del apocalipsis se rompió. Saber, al ser la única servant convencional que se encontraba cerca del epicentro, solo logró escapar gracias al sello de comando de último segundo de Chirou, que le permitió saltar fuera de peligro menos de un segundo antes de ser superada. Los magos erigieron campos delimitados en la cámara para desviar los flujos de malicia, ya fuera mediante gemas u otros hechizos. Una medida provisional, en el mejor de los casos, dada la enorme cantidad de sustancia maligna que fluía en todas direcciones. La situación empeoró cuando, segundos después de comenzar la terrible experiencia, Chirou se puso rígido como si hubiera recibido una descarga eléctrica, abrió la boca de par en par en un grito silencioso de dolor incomparable que se podía ver a través de su mortaja, y luego se desplomó justo al lado del vicedirector, visiblemente irritado. Pero todo eso era de esperar dadas las circunstancias. Lo que no se esperaba era que el torrente se congelara repentinamente, como si el tiempo se hubiera detenido, menos de medio minuto después de que comenzara el cataclismo. Tampoco nadie predijo que la locura desatada comenzaría a retroceder hacia el Grial. No. Pronto quedó claro que no era así. El tiempo no retrocedía. La grieta en el mundo no se cerraba. Todos los males del mundo no estaban volviendo al Grial. ¿Qué deseaba ese tonto? Gruñó Lorelei Bartomelo y para sí misma, mientras el punto de convergencia de todos esos pecados se hacía cada vez más evidente para que todos lo observaran. Cientos, miles, innumerables toneladas de sustancia vil se compactaron y comprimieron en un solo punto. Ni un solo punto, un solo individuo. Lentamente, la inundación se fue conteniendo, los últimos restos del desbordamiento literalmente se arrastraron y retorciéndose de vuelta al nuevo punto de enfoque, como si cada gota del líquido fuera una personificación sensible de la locura rabiosa. Donde antes se encontraba Archer, ahora solo quedaba un contorno negro con forma humana. Un maniquí o silueta tridimensional, desprovisto de color o rasgos físicos notables, salvo los que se podían deducir de su silueta. Era evidente que el hombre que estaba allí era un hombre, con las mismas proporciones físicas que el espíritu heroico en ella, pero el cabello era un poco diferente y no parecía llevar nada puesto de la cintura para arriba. Ni siquiera un minuto después de que Archer pidiera su deseo, en el lugar donde debería estar ocurriendo el fin del mundo, no se oía ni un solo sonido. Todos los sirvientes se prepararon para moverse, sin apartar la vista del nuevo acontecimiento. Todos los maestros calentaron sus circuitos para lanzar un hechizo con un gatillo sensible. Bueno, esto ciertamente no era esperado, reflexionó Irisbiel en voz alta, sin haberse movido lo más mínimo de su posición anterior, pero también concentrándose en el lugar donde Archer había estado antes. Antes de que alguien pudiera reunir la fuerza o la estabilidad para exigirle que explicara qué quería decir con eso. Grieta. Una fisura se abrió en el pecho de la silueta, brillando con un azul casi radioactivo. Un pozo de maná azul, corrupto pero puro, resplandecía bajo la piel. Grieta. La ruptura se estiró, se retorció y se extendió por todo el cuerpo del objetivo. Serpenteando y serpenteando cada vez más rápido hasta que parecía que se veían más fisuras que vacío como piel en su estructura. No fisuras, sino inscripciones que se asemejaban mucho a runas de artesanía formal. Y entonces abrió los ojos. Esclerótica simple de color blanco marfil con iris negro vacío que coincide con la parte no manchada de su cuerpo. Ja. Ja 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 ja. Se rió. La risa no encajaba con el aura terrorífica y la locura que irradiaba, ambas suficientes por sí solas para abrumar a cualquier ser mundano y sumirlo en una agonía conceptual. En cambio, la risa fue más bien una risita seca. Decepcionado, pero indudablemente divertido a la vez. Bueno, pues, ¿no es esto el colmo de la ironía?
reflexionó Angra Mainyu en voz alta con la voz de Emilia para que todos la oyeran. Oh, yo jugaré con Fujine. Yol descansa. Todo comenzó con decisiones sencillas. Yo jugaré con Fujine. Cosas mundanas, en realidad. Caprichos sin sentido que cualquiera haría en un abrir y cerrar de ojos. No tardó en darse cuenta de que estaba observando a Shiro Emilia. No. Era inútil andarse con rodeos en esta etapa. Se estaba vigilando a sí mismo. Algunos sucesos pasaron volando. La mayoría, comprensiblemente, no los recordaba. Y en algunos momentos sentía que debería haber existido una opción que no se le concedió desde el principio. Como si no hubiera cumplido las condiciones para crearlas, por ridículo que parezca. Por supuesto, al presenciar en lo que se había convertido, la idea de tener una opción era en sí misma una broma tan mala que le daban ganas de reírse a carcajadas, aunque nadie pudiera oírlo ni verlo en el retorcido estado en el que se encontraba atrapado. Pero no lo hizo. Dejando a un lado el estoicismo, su mente, su cuerpo e incluso su alma se sentían entumecidos en su estado actual mientras observaba este macabro desastre en marcha. Aún así, había una irónica satisfacción maliciosa en ver a Saber casi partirlo por la mitad frente a su casa desde su perspectiva infantil, algo que no pudo evitar que le resultara divertido. Poco a poco, empezaba a comprender lo que sucedía. Cómo se desarrollaba el acontecimiento más importante de su vida, sobre el que tenía cierta influencia. Pero, al mismo tiempo, algo no cuadraba. Se prolongaba con una lentitud casi agonizante. Como estar en una montaña rusa subiendo por la pendiente principal, solo que no se podía ver ni calcular dónde estaba la cima. Cada instante que pasaba aumentaba la tensión exponencialmente. En retrospectiva, tenía sentido. Al fin y al cabo, había pedido un deseo a un santo grial maldito. Esperar que no hubiera condiciones era una insensatez que dudaba que incluso su yo más joven hubiera alcanzado. Una sonrisa divertida asomó en sus labios. Sin importar cómo el grial jugara con su deseo, ahora todo estaba fuera de su control. Y si el grial pensó que había ganado y le había sacado ventaja haciéndole seguir el juego. Oh, esa mierda emo arrogante. Había subestimado enormemente la cantidad de veces que había tenido que pasar por esa maldita guerra y las muchas maneras en que había presenciado su final. ¿Sabes? Esperaba algo más, cuando se formuló el deseo. Iris Biel tarareó con una mezcla de diversión y decepción mientras Angra Mainyu examinaba su nuevo estado. No finjas que no esperabas que algo sucediera en el último segundo. Ya sabes cómo es Alaya. El recién llegado puso los ojos en blanco antes de mirar a Iris Biel con curiosidad a medias. Hablando de circunstancias inesperadas, ¿cómo debería llamarte ahora? Yo. Hermana. Mamá. La mujer albina resopló y puso los ojos en blanco. Llámame simplemente pretendiente. No lo hagas más incómodo de lo que ya es. Aunque ya no puedo llamarte Archer. No. Por lo que veo, es un vengador puro. Angra Mainyu rió con una amplia sonrisa y se golpeó el pecho con orgullo. Casi habría resultado encantador si el aura que lo rodeaba no hubiera significado que su declaración venía con el contexto de que estaba dispuesto a cometer un genocidio masivo en ese mismo instante. Lo dices como si fuera algo bueno. Si no me falla la memoria, moriste pronto en la última guerra en la que participaste, señaló Iris Biel con objetividad. Sí, me invocaron de forma convencional. Por ustedes. Se encogió de hombros, restándole importancia a su indirecta. ¿Qué tiene esto de convencional? Puede que no salga como se esperaba, pero estoy bastante seguro de que puedo acabar con toda esta isla yo solo sin demasiados problemas. Y eso sin siquiera considerar el impulso que podría obtener si simplemente consumimos al resto de los Evans que aún están aquí y hacemos algunos pasos adicionales que no se tuvieron en cuenta. Iris Biel frunció el ceño confundida y miró hacia donde su contraparte estaba mirando para ver dónde estaban Sakura y Marjata. Palabra clave. Eran. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su conexión con las chicas también se había roto. Y considerando que lo único que conocía capaz de lograr tal cosa era un noble fantasma en particular, su mirada se desvió ligeramente hacia la ridícula escena de Rin, corriendo lo más rápido posible mientras cargaba a ambas chicas sobre sus hombros, sorteando el cráter que Saber había creado durante su entrada. Vaya.
La mujer expresó con inteligencia su opinión sobre lo sucedido. No era algo alarmante para ninguno de los dos, ni algo que no pudieran solucionar más adelante, pero sin duda era inesperado. Shirou debe haberle enseñado algunos de sus trucos de refuerzo. Sabía que eras un gorila. Acusó Luvia, incapaz de contenerse al presenciar la escena. Edelfelt, te juro que voy a tirar a tu hermana al agujero. Espetó Rin, claramente sin ganas de sus bromas habituales, antes de murmurar algo entre dientes, probablemente otra serie de maldiciones. Ah, ya entiendo. Angra Mainyu golpeó ligeramente un puño contra la otra palma, como si estuviera teniendo una revelación. Fingió estar atrapada por las espadas de Archer, y luego usó la copia de Rule Breaker para disiparlas y agarrar a las chicas, cuando yo estaba tomando el control. Astuta, espera. Ya que la usó en Sakura, eso significa que los Readers sin maestro no serán de mucha ayuda. Guardián del equilibrio. Gritó Rin, terminando el área de contratación del maestro Servant justo cuando Reader se apresuró a completar el nuevo contrato y agarrar a Sakura y aligerar la carga. Ay, por favor. Ni siquiera terminé la frase. Lo habían planeado con tanta antelación. Gritó Angra, no por frustración, sino por la absoluta perplejidad de que todo hubiera sucedido tan rápido. Eso explica por qué trajeron a Rin-chan con ellos a pesar de no tener un Servant. Y por lo que he oído y visto, suena a algo que se le ocurriría a Shirou-kun. Iris Biel soltó una risita divertida. ¿En serio? ¿Cuántas veces han intercambiado a los servidores en esta guerra? Sé que no va contra las reglas y no soy quien para criticar, pero se supone que somos espíritus heroicos, no cartas coleccionables. Estallido. Sonido metálico. ¡Ah! Iris Biel suspiró profundamente cuando una bala dirigida a su cabeza fue interceptada y desviada en el último momento por una hoja retorcida que apareció materializada a 15 centímetros de distancia. Por favor, espera tu turno, Kiritsugu. No me he olvidado de que estás ahí. De verdad, a veces puedes ser tan impaciente. De nada, resopló Angra Mainyu antes de bajar la mirada hacia los demás testigos de su regreso. Veamos. Saber. Lancer. Reader. Assassin. Y supongo que la temible subdirectora también cuenta como un problema. Berserker está de vuelta en la ciudad, y Caster podría aparecer si logramos convencer a la tolerable hermana de que use un sello de comando. Entre todos tienen maná más que suficiente para reactivar el Grial y recuperar fuerzas antes de enfrentarse al resto del mundo. Ah, y supongo que el maestro de Lancer tiene ese truco, pero no creo que sea de mucha ayuda aquí. Sus ojos recorrieron la escena de desastre que tenía delante antes de posarse momentáneamente sobre Shiro Benilla, paralizado e inconsciente. Al menos ese tipo está fuera de combate. Quizás sea por este cuerpo, pero no puedo evitar sentirme divertido y aliviado de que ese chico esté fuera de escena. De cualquier manera, no me sorprendería que fuera el mayor problema si no lo fuera. Tus palabras dicen una cosa, pero tu sonrisa dice otra. De hecho, la sonrisa sádica de Angra se ensanchó hasta alcanzar una anchura verdaderamente dolorosa e inhumana mientras observaba a Shirou retorcerse en el suelo. ¿En serio? Archer debió de estar conteniendo su odio hacia el chico. La verdad es que me impresiona. La mirada del enloquecido sirviente se intensificó al instante. Una oleada de intención asesina recorrió la caverna con tal intensidad que hizo que la cámara temblara y se agrietara por completo, principalmente en una dirección específica. Auge. Antes de que el objetivo principal pudiera convertirse en pulpa, dos ráfagas gemelas de viento y oro atravesaron la ola de maldiciones sin esfuerzo. Saber y Lorelei Bartomeu se encontraban frente a Shirou, que se convulsionaba, con las armas en la mano. Por tu estado, supongo que tus protecciones anteriores fueron suficientes, preguntó Saber indirectamente a Lorelei si sabía lo que le había sucedido a su maestro. Y asumiré que tu preocupación por el perro ha nublado temporalmente tu juicio. Este último rechazó rotundamente las preocupaciones de Saber, indicando que algo más andaba mal. Shirou. Rin frenó bruscamente tras su carrera justo detrás de la pareja, seguida de cerca por Luvia y Basset. Dame a Marjata. Tú cuida de él y de Sakura. Luvia tomó a su hermana de los brazos de Rin y sacó un puñado de gemas para que ambas trabajaran con ellas.
Momentos después, Rider apareció desde arriba con su, temporalmente antiguo, maestro. La respiración y el maná de Sakura son estables, pero tensos. Shirou, sin embargo, está maldito. Lo sé. Se nota con solo mirarlo. La pregunta es, ¿cómo? Rin hizo una mueca mientras lo examinaba lo mejor que podía sin tocarlo. Shirou todavía tiene a Balón dentro. Debería haber sido imposible maldecirlo tan gravemente con saber tan cerca, a menos que ocurriera algo ridículo como sumergirlo en el lodo del Grial. Caster dice que es probable porque Avenger se ha apoderado del cuerpo de Archer. La conexión entre ellos sigue ahí. Lo que sea que le esté pasando a Archer también le está afectando, aunque en menor medida. Luvia les dio una respuesta probable. Avalon es potente, pero comparado con lo que se supone que es Avenger. En resumen, Shiro es afortunado y desafortunado a la vez por seguir con vida dadas las circunstancias, concluyó Rider. Sin embargo, ¿cuánto tiempo sobreviviría era la siguiente gran incógnita? A pesar de la maleabilidad y adaptabilidad que su mente y cuerpo habían demostrado tener durante la guerra, la exposición prolongada a Angra Mainyu era algo extremadamente peligroso. El deseo de Archer. Todo se remonta a eso. Incluso a Avenger parece disgustarle. Si descubrimos qué era exactamente, tal vez podamos solucionar este lío, concluyó Rin, y ninguno de ellos pudo rebatirlo. El hecho de que no estuvieran todos muertos desde el principio, o incluso algunos de ellos, fue la primera señal importante de que algo andaba mal. El hecho de que el poder y las maldiciones del Grial, al formularse el deseo, no tuvieran ningún efecto más allá de una aparente redistribución en el cuerpo de Archer, fue probablemente la pista más importante sobre lo que estaba sucediendo. Intencionadamente o no, probablemente fue su mayor salvación y su oportunidad de cambiar las cosas mientras esa situación se mantuviera. Espera. Si el deseo de Archer realmente transfirió todo el poder y las maldiciones de los Vengadores hacia sí mismo, le estás dando demasiadas vueltas a esta tontería, como un perro. La situación es sencilla. La corrupción ha cambiado de cuerpo, así que solo necesitamos destruir un objetivo diferente. Lorelei se burló. A menos que te atrevas a sugerir que curemos también a tu familiar traidor. Rin tragó saliva con dificultad, sabiendo que estaba en una situación delicada. No. Archer no. Él ya tomó su decisión. Oye, interrumpió Angra Mainyu la conversación con naturalidad, como si se dirigiera a un conocido al otro lado del campo de deportes. Sé que probablemente me rechazarán, pero alguno de ustedes, Servants, estaría dispuesto a dar por perdida la conversación y unirse a mí. Me ahorraría mucho tiempo. Nos desafía sin siquiera ofrecernos comida o bebida. ¡Qué descaro! Hasta ese imbécil de Archer tenía mejores modales. Lancer apretó con más fuerza su lanza. Apenas. Rider añadió su opinión, mientras las uñas se le marcaban en las manos. «Puedo oírte, ¿sabes?», gritó Avenger con un dejo de indignación. «Fufu. Ya que posees a Archer, técnicamente ambos lados de ese insulto se aplican a ti. Mis condolencias». Irisbiel soltó una risita. «No es culpa mía que tu hijo tenga las habilidades sociales y la conciencia de un lemur. Personalmente, culpo a sus padres», resopló Avenger. «Adorable». La primera puso los ojos en blanco, divertida por el insulto sarcástico y mezquino. Estallido. Sonido metálico. Otra bala fue interceptada por una hoja retorcida que salía disparada desde una dirección completamente diferente a la anterior. ¿Sí? ¿Sí? Ya nos imaginábamos que tú también te negarías, Kiritsugu. No tienes que recordarnos que estás ahí. Irisbiel suspiró ruidosamente con exasperación. ¡Qué par de payasos tan descuidados! Luvia frunció el ceño mientras miraba a su hermana. No me gusta nada. El Grial está diseñado para facilitar la concesión de un deseo cuando contiene el maná de 4 o 5 Servants. Si todo eso entrara en Archer a la vez, dudo que su cuerpo fuera estable. Tal vez si fuera un Servant de clase superior con una disposición excepcional, o si el deseo estuviera específicamente diseñado para alterar y ajustar su cuerpo en consecuencia, pero de lo contrario, no hay forma de que pudiera manejar tanto poder a la vez sin consecuencias.
Probablemente estén ganando tiempo para compensarlo, supuso Rin. Entonces, nuestro objetivo inmediato ya está decidido. Lorelei alzó su fusta y entrecerró los ojos. Antes de que nadie pudiera decir una palabra más, la reina de la torre del reloj atacó con ferocidad, manifestando su magia basada en el viento y disparando una docena de bolas de aire comprimido como proyectiles de tanque directamente contra Avenger y Pretender. Fue un ataque abrumador, especialmente para un mago de la era actual. Cada proyectil tenía la potencia y el impacto suficientes para herir gravemente, sino para incapacitar, a un Servant convencional y arrasar gran parte de la meseta sobre la que se encontraban. Como mínimo, obligaría a cualquiera de ellos a reaccionar y a informar al grupo sobre los pasos a seguir. O al menos, debería. Una mancha negra cruzó la trayectoria de los proyectiles y los aniquiló por completo antes de que siquiera se acercaran a sus objetivos, con resultados explosivos. ¿En serio? ¿Otra vez esa? Ten un poco de imaginación. Avenger miró de reojo a Pretender. Irisbiel se encogió de hombros con impotencia. Si no está roto, puedes elegir el siguiente. Los ojos de Rin se abrieron de par en par, al igual que los de Lancer y Lorelei. El joven mago frunció el ceño al ver que los escombros se disipaban, revelando la identidad del intruso. ¿Me estás tomando el pelo? Él otra vez. Frente a todos, una silueta tridimensional de ébano de Dermuidoado Ibne permanecía lista para la acción. Solo sus dos noble fantasmas con forma de lanza conservaban algo de su color y resplandor originales. No, Lancer reprendió de inmediato la frustración de Rin. Cálmate, chico. Algo no anda bien. Tú también lo notas, saber. Ya luchaste contra él antes. Los movimientos son prácticamente los mismos, pero su velocidad y elegancia palidecen en comparación. Como si todos sus parámetros físicos hubieran disminuido al menos 2 niveles. Contra un mago de esta era seguiría siendo una pesadilla, pero dudo que pudiera contener a cualquiera de nosotros durante. Antes de terminar su frase, dirigió su atención y cargó hacia un lado, blandiendo su espada con todas sus fuerzas. ¡Auge! ¡Qué demonios! Luvia hizo una mueca, preparándose mientras el impacto contundente de las dos fuerzas casi la lanzaba por los aires junto con su hermana inconsciente, y su campo delimitado no hacía casi nada para protegerlas del caos cercano. Esto se ha complicado aún más. Ryder se reposicionó entre el nuevo peligro y su, actual y antiguo, maestro. Antes de que ninguno de los humanos pudiera preguntar qué quería decir Ryder, Lorelei disipó el polvo levantado con un rápido hechizo sin palabras. Rin y Luvia casi desearon que no lo hiciera. Dominando a saber se alzaba una silueta igualmente negra, la inconfundible figura de Heracles, que no empuñaba una tosca espada de piedra, sino un hacha dorada ornamentada e igualmente enorme, con una cabeza de león grabada en su costado. Joder, resumió Lancer la mayoría de sus pensamientos. Con o sin reducción de 12 rangos, Heracles seguía siendo Heracles, y esa nueva hacha suya no parecía estar ahí por capricho. Parece que tenía demasiadas esperanzas de pasarlo bien. Hablaste demasiado pronto, Lancer. Ryder giró la cabeza hacia otro lado, adoptando una postura más defensiva. De hecho, a poca distancia del nuevo Berserker, otros 3 Servants se materializaban alrededor de algunos de los noble fantasmas que habían sido clavados en el suelo de piedra de la cueva. Ryder hizo una mueca cuando una pequeña sombra encapuchada recogió una guadaña familiar que preferiría no volver a ver jamás. Desde la otra dirección, rodeando el cráter que Saber había creado, otras 5 figuras inquietantes, cada una equipada con un noble fantasma, comenzaron a formarse. Lancer maldijo de nuevo entre dientes, mientras un afeminado sirviente de las sombras hacía girar una copia de Gaebolg en cada mano. Les pido disculpas por la falta de calidad a todos, dijo Irisbiel, haciendo una reverencia con sinceridad, como si fuera una empleada de oficina que representaba a su empresa. Debido a las circunstancias, por ahora tenemos que compensarlo con cantidad. Lo sentimos. Al menos, serán un buen ejemplo para probar este nuevo truco. Después de todo, necesito asegurarme de que todo esté perfecto antes de atacar a la humanidad por completo. No tienen ni idea del alivio que siento al poder poner en marcha esta mierda de una vez por todas.
Avenger sonrió ampliamente mientras un ejército de servidores de las sombras se materializaba alrededor de su enemigo. Contemplen. Akamana. El estanque reflectante del pecado. Díganme qué les parece. Acepto críticas y sugerencias. Oh. Waver parpadeó al sentir que la montaña a sus espaldas temblaba. A sus pies, el campo delimitado formado por dos nobles fantasmas y múltiples Black Keys irradiaba con mayor intensidad, como si estuviera sometido a una mayor presión. Ni siquiera necesitó realizar ningún tipo de magia de análisis para saber que algo andaba mal. Sobre todo cuando la masa de tierra frente a él se oscureció repentinamente 3 tonos con respecto al resto del mundo que lo rodeaba. Mierda. Mordió el cigarro que estaba fumando y se remangó. Parece que, al final, ni sus alumnos ni el subdirector pudieron solucionar el problema antes de que todo se torciera. Siempre podía confiar en su terrible suerte para saber que las cosas nunca serían fáciles y, por lo tanto, prepararse con antelación. Las palmas de sus manos se posaron sobre la tierra a pocos metros de la copia de Balmun que alimentaba el campo delimitado, y un círculo de estilo formal de color burdeos, de 5 metros de diámetro, se iluminó alrededor de la hoja. El temblor cesó. O al menos, cesó el temblor fuera del campo delimitado. Aunque no tenía la menor aptitud para tratar con místicos de la era de los dioses, no se había quedado de brazos cruzados mientras esperaba afuera. No era un trabajo ideal, pero había aprendido todo lo que pudo de Caster antes de la operación, por si acaso. La montaña tembló y adquirió un tono negro más oscuro que el cielo nocturno. Con suerte, sus precauciones le darán el tiempo suficiente. Oh. Pregunta sobre Aes Sedai. Continuó observando. Todos los derechos. Cooperemos. Él siguió recordando. Tiene ella toda la razón. Pero mientras observaba, notó que algo andaba mal. Reconocía plenamente que había sido un idiota en vida. Dejando a un lado la falta de formación formal en magia, su capacidad de razonamiento crítico parecía tender hacia lo negativo siempre que se daban ciertas condiciones. Plaintingsto Sakura. Al parecer, hablar con mujeres era una de ellas. Podría haber prescindido de ese desliz. Al menos ese defecto personal y vergonzoso se había corregido con el paso del tiempo. Bueno, corregido o fusionado con su actual cinismo y nihilismo, pero, en su opinión, seguía siendo una mejora. Acerca de un arquero. Pero no se centraba, demasiado, en momentos vergonzosos de su infancia, como haría prácticamente cualquiera al recordar su pasado. Era otra cosa. Él sabía cómo actuaba. Él sabía cómo pensaba. Incluso sabía cómo se habría sentido él en la mayoría de los casos, mientras los acontecimientos transcurrían sin que él viera ni escuchara hablar a su contraparte más joven. Y aunque le resultaba exasperante, ya había llegado a aceptar que algunas de las decisiones que tomó durante la guerra habían sido, de hecho, influenciadas. No habría formulado su deseo si no hubiera tenido fuertes sospechas desde el principio. Habla a Rider. Influenciado. No forzado. Aún no. La mayoría, si no todas, las decisiones que había presenciado eran decisiones que él mismo se veía tomando de una forma u otra. Incluso las que no eligió. No eran inusuales, salvo un par de excepciones casi cómicas. Era como si, inconscientemente, te obligaran a cenar tu comida favorita en lugar de otra. Ninguna de las dos era fuera de lo común, y ninguna requería mucho esfuerzo para provocarla. Entonces, ¿por qué algunas de estas decisiones daban la sensación de estar forzando algo intencionadamente a largo plazo? No luches. Un par de opciones, a su parecer, eran realmente descabelladas. Lógicas y probablemente le salvarían la vida, sí, pero definitivamente no eran las que habría elegido en ese momento sin pensarlo 2 veces. Esas no eran las que le preocupaban. No era un experto destacado en viajes en el tiempo y sus implicaciones a pesar de sus incontables años de experiencia, sin ánimo de hacer un juego de palabras, pero sí conocía bastantes datos y secretos sobre el tema. El hecho de que Alaya interfiriera en tantos puntos clave era una señal de alerta en sí misma, junto con las rutas y decisiones específicas disponibles. Le recordaba un poco a los bloqueos temporales cuánticos, pero estos solo ocurrían aproximadamente una vez cada siglo, y sabía que el próximo estaba programado para dentro de casi 30 años.
Además, sabía con certeza que la muerte de su yo del pasado no garantizaría la destrucción del mundo ni provocaría una poda temporal. Rin era demasiado competente y obstinada como para permitir que eso sucediera. Y, afortunadamente, Shiro Emiya no era un factor tan importante como para ser esencial para el futuro del mundo. En todo caso, solo había sido un recurso argumental excepcionalmente conveniente para detener la manifestación de Avenger dadas las circunstancias, a la vez que influía en Rin y Saber. Lo cual, en retrospectiva, resultaba aún más irónico y gracioso considerando que una de esas circunstancias era Gilgamesh. Lástima que no estuviera de humor para reír. Quiero saber qué era Saber antes de convertirse en un servidor. Me dolió. Dios mío, cómo dolió. Siempre le había dolido verla. Hablar con ella. Tratarla una y otra vez como a una extraña o a una conocida misteriosa. Se había acostumbrado a ese dolor en el pecho. Pero no lo eran. Esto no era otra oportunidad que dejaba escapar. No era una versión alternativa, ni una variante, ni ninguna otra descripción sin sentido que hiciera que este Saber fuera diferente de los demás. Esta fue la primera persona a la que le falló de verdad y por completo. Este era Saber. Boruan Visite Park. Y esa era Ilya. Y Fujine. Y Rin. Y Sakura. Todo justo delante de él. Antes del final de la guerra. Antes de sus errores. Antes de que. Maldición. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cómo diablos puede el tener BNO maldición? Incluso aquí, la corrupción seguía propagándose. Casi se había olvidado de ello. Hacía tiempo que no perdía la calma de esa manera y dejaba que sus emociones más profundas y reprimidas casi estallaran. Emociones que sabía que existían, pero que rara vez reconocía por miedo a derrumbarse y convertirse en algo irreconocible. Últimamente, casi nunca ocurría cuando se encontraba cara a cara con Shiro Emiya. Quería reír. Incluso con un corazón de acero, de alguna manera no estaba completamente muerto por dentro. Parece que su deseo no fue tan unilateral como esperaba. Incluso si llegaba a conocer la verdad, si su mente y su conexión espiritual estaban demasiado deterioradas para comprenderla al finalizar el proceso, entonces su apuesta habría fracasado estrepitosamente. Tuvo que resistir. Solo hasta que supiera la verdad. Esperait quietly. Podía hacerlo. Llevaba haciéndolo literalmente desde siempre. Resistir la inmundicia de Avenger no era nada nuevo. Solo un poquito más. Un poquito más. Oh, auge. Era un caos puro e indiscutible. Chocar. El problema no radicaba en que el ejército interminable estuviera compuesto por servidores. Un destello dorado y azul rasgó la oscura cueva, destrozando sin esfuerzo media docena de siluetas que empuñaban una amplia gama de armas. Fueron reemplazados segundos después. Debilitado o no, el ejército recién convocado se enfrentaba a una fuerza compuesta, entre otros, por el rey de los caballeros, la hija de la luz de Irlanda, Medusa y la reina de la torre del reloj. Todos ellos, guerreros formidables, capaces de causar numerosas bajas en un solo golpe. La cantidad era una cualidad en sí misma, pero no fue el factor más importante que inclinó la balanza a favor de la oposición. Mierda. Lancer saltó hacia atrás para evitar ser incinerado por un corte de llamas que habría carbonizado su cuerpo al instante, dejando un cráter fundido donde antes había estado. No, el problema más importante era el hecho de que todos y cada uno de los servants de las sombras invocados por Avenger estaban utilizando sus noble fantasmas de forma imprudente siempre que les era posible. Gilgamesh lanzaba sus tesoros como una ametralladora, sin duda, pero todas sus herramientas servían más o menos para el mismo propósito. Proyectiles. Cuando decidía actuar, o en su peor momento, que sin duda seguía siendo espantoso, se le podía considerar un desastre natural con conciencia que arrasaba con todo a su paso. Todos morían de la misma manera al final. Eso fue todo. Durandal. Azcacón. Pero, como le dijo cierto niño pelirrojo al mencionado rey de los héroes en otra línea temporal, Gilgamesh nunca había explotado todo el potencial de sus armas. Nunca había dominado su verdadero potencial, algo que ninguna cantidad de maná o autoridad podría lograr. ¡Boom!
Pero, al parecer, era algo que solo podían hacer meras sombras de sus antiguos dueños. Y si dichas sombras no poseían autocontrol ni moderación innata para utilizar sus preciadas herramientas al máximo desde el principio. Suba Megaesi. Hijo de puta. Entonces, la inminente oleada de fantasmas nobles convirtió el escenario no en un bombardeo cataclísmico de misiles, sino en un auténtico manicomio impredecible donde cada desastre era único a su manera y debía ser tratado como tal. Lancer. Gritó Basset con preocupación mientras retiraba el puño de la cavidad torácica de una sombra que había intentado colocarse detrás del grupo armada con un bisturí. Estoy bien. Mantén la concentración. El muy cabrón solo logró cortarme un tercio del brazo. El irlandés siseó con fastidio mientras la sombra empalada se desplomaba frente a él. Joder. Eso fue con una desventaja de 2 rangos. Dudo que haya muchos semidioses con semejante habilidad bruta. En el trono había de todo. Solo un idiota no llegaría a tanto. Aún así, al final, la fuerza bruta importaba. El poder importaba. Había una razón por la que la gran mayoría de los que se convertían en espíritus heroicos tenían una forma sobrehumana natural, con o sin maná. Más aún si uno calificaba para una de las 3 clases de caballero, o al menos utilizaba un arma de combate cuerpo a cuerpo. Aún así, poder plantar cara a un servant como él, utilizando únicamente su pura habilidad y con una desventaja tan enorme. La sonrisa del hijo de la luz de Irlanda se tornó un poco más salvaje, y apretó con más fuerza el agarre de su lanza. Esto empezaba a ponerse divertido. Y eso fue después de que él y Saber eliminaran las copias de Berserker y su maestro. Un Excalibur desenvainado contra el primero y un Gaevolag, sin ninguna prisa ni frenética, contra el segundo los neutralizaron lo suficientemente rápido como para no causarles problemas duraderos. Afortunadamente, cualquier locura maldita que estuviera ocurriendo y que estuviera invocando a estos sirvientes de las sombras no era lo suficientemente potente como para replicar la mano de Dios. Esto era precisamente lo que había estado esperando cuando lo convocaron. Sin política. Sin poses grandilocuentes. Solo pura carnicería donde únicamente las armas hablaban por sí solas. Personalmente, le habría gustado un poco más de sangre y gritos, y menos aura de maldición corrupta por parte del enemigo. Crujido. Miró de reojo y no pudo evitar soltar una risita seca. Ryder permaneció impasible. Frente a ella, al menos un centenar de sombras se habían convertido en meras estatuas de piedra, adornadas con noble fantasmas. Bueno, casi exclusivamente armas. Menos mal que Ryder se había pasado a su bando. Otra vez. Sus ojos hacían que lidiar con este lío fuera un poco más llevadero. La reina Gorgona manejaba sin esfuerzo más sombras que cualquiera de los otros 2 juntos. Su sonrisa se desvaneció y miró rápidamente hacia atrás, hacia donde estaban resguardados los maestros. Concretamente, en el lugar donde el antiguo maestro de Archer intentaba cuidar del antiguo maestro de Ryder y del niño, jadeando ligeramente todo el tiempo. No podían mantener esto para siempre. Ya había sido toda una odisea llegar a la cámara con mínimas lesiones, y ahora esta interminable y agotadora lucha. No, algo iba a ceder tarde o temprano, y a este ritmo, probablemente serían ellos. Ellos. Oh, necesitamos a Shirou. Rin hizo una mueca mientras intentaba estabilizar su sistema y, al mismo tiempo, encontrar una manera de liberarlo de su actual estado de maldición. ¿Esa es tu solución a este lío?, preguntó Luvia con sarcasmo, intentando calmar a su hermana para que no estallara de rabia. No sabía que eras tan fácil eludir tu responsabilidad, Tosaka. Creía que tenías estándares más altos. No te hagas la tonta conmigo, Edelfelt. ¿Sabes a lo que me refiero? Doukihiri Yatsutsuna. Crack crack. Boom. Se prepararon para lo peor cuando una sirvienta con proporciones físicas francamente absurdas, que blandía una katana que canalizaba rayos, casi se estrelló contra ellos antes de ser interceptada y lanzada por los aires por Lorelei con un hechizo de viento sobrecargado. Estamos en un manicomio de noble fantasmas activándose por todas partes. No podemos lidiar con todos estos ataques que nos llegan de un lado a otro. Y mucho menos darnos la oportunidad de enfrentarnos a Avenger y Pretender. Esta es, literalmente, la especialidad de Shirou.
Rin casi gritó lo obvio antes de mirar a su alrededor y observar su situación cada vez más precaria. En una guerra del Santo Grial estándar, la información era uno de los pilares para la victoria y la supervivencia. Conocer de antemano las habilidades del oponente era crucial. Pero 5 bolas de fuego, un rayo, una masa literal de almas que gritaban y una onda sonora capaz de destrozar piedras asaltaron el campo de batalla justo delante de ella. La única razón por la que no resultó herida fue porque todos los ataques iban dirigidos a saber quién o bien los resistió todos gracias a su resistencia mágica o bien arrasó con el resto con su espada sagrada. Era demasiado para procesarlo rápidamente. Eventualmente se verían superados en número o serían alcanzados por un noble fantasma que no podrían contrarrestar de inmediato ni superar con sus fuerzas actuales. Detrás de la lucha, vio más espadas clavadas en la piedra que emitían lentamente un aura maldita, formando a su alrededor a quienes probablemente eran sus antiguos dueños, que se unían a la batalla. Rin ya tenía una idea de lo que estaba pasando. Era una de las pocas personas que sabía cómo funcionaba realmente el rastreo de Shirou, simpatizando con la experiencia de su crecimiento, reproducción de años acumulados. Fueron esos 2 pasos los que probablemente alimentaron y facilitaron esta locura. Los pasos que permitieron a Shirou replicar, hasta cierto punto, cómo usar y manejar estas armas como si fuera su dueño original. Los 2 pasos que permitieron a Angra Mainyu replicar y o invocar a los propietarios originales con descuento. ¿Tienes alguna idea? Luffy inmediatamente interpretó la expresión de Rin y supo lo que estaba pasando. A menos que seas capaz de realizar magia que pueda borrar la historia acumulada de códigos místicos de forma masiva. Rin hizo una mueca, sabiendo que acababa de traicionar la confianza de Shirou al revelar un paso importante en el funcionamiento de su magia. A juzgar por la mirada ligeramente molesta que Lorelei le dirigió, la demanda de ese nicho de mercado era demasiado para que pudiera satisfacerla en un futuro próximo. Entonces, es un trabajo en progreso, se dio Luvia mientras flexionaba visiblemente la mano con la que guardaba sus hechizos de mando. No hacía falta decir nada más al respecto. Se llamaría al hechicero con el hechizo listo si fuera necesario. ¿Algo más? Su ceja se crispó. Apenas había logrado dar con esta solución provisional hacía un segundo, y la estúpida Ruby esperaba que ya tuviera otra. Giró la cabeza bruscamente y abrió la boca para decirle algo a su rival, pero las palabras se le quedaron en la boca al ver que esta última estaba demasiado absorta en intentar salvar a su hermana, una verdadera arpía, mientras mantenía el campo defensivo a su alrededor, como para siquiera percatarse de la ira de Rin. Dame un momento. Estamos lidiando con las tonterías de Shirou sin Shirou. No es que tuvieran planes preparados para una situación en la que él estuviera caído o si el Grial hiciera algo que los abrumara. Pero no tenían un plan para un ejército que, como mínimo, lanzaba spam de noble fantasmas sin cesar, estaba a punto de destruir el país y Archer estaba completamente poseído por Avenger. Lo más exasperante era que, por terrible que fuera la situación, era evidente que aún podían darle la vuelta a las cosas. Archer era un cretino, pero representaba la marca que quería garantizar, al menos, un final medianamente decente a largo plazo, aunque eso enfureciera a todo el mundo. Avenger y Pretender seguían allí parados. El ejército de los sirvientes de las sombras aún era difícil de controlar. Simplemente tenían que encontrar la manera de lidiar con ellos. Destruir el Grial no funcionaría. No tenían tiempo para lograrlo con éxito y Angra Mainyu estaba en Archer. Sabiendo lo afortunados que eran, logró conservar la habilidad de acción independiente de Archer el tiempo suficiente para derrotar a Fuyuki como mínimo si bajaban la guardia. Atacar a Avenger y Pretender a toda velocidad era una jugada de último momento si no encontraban otra solución. Lo último que necesitaban era ser atacados por todos lados a corta distancia por un enemigo del que aún no sabían lo suficiente. Shiro estaba fuera de combate a menos que encontraran la manera de aislarlo de Archer o de neutralizar las maldiciones que lo atacaban desde dentro. De hecho, su estado empeoraba a juzgar por las venas negras que empezaban a recorrerle el cuello. El problema era que ninguno de ellos era experto en maldiciones, y mucho menos en purificación. Los únicos nombres que se le ocurrieron fueron Kire y Caster, y cuanto más lejos estuviera esta última de todo este lío, mejor. Bueno, ellos sí tal vez.
Mucha gente me va a matar por esto, pero tengo una idea. Entonces, una respuesta Shirou para un problema Shirou, comentó Luvia con desgana. Siempre podemos intercambiar lugares. Lamentablemente, no poseo la misma disposición irracional que la gente de este país. Y dado que aún no has actuado, supongo que necesitas mi ayuda de todos modos. Rin quería gritarle a Luvia por ser una vaca. Auge. Pero las circunstancias actuales exigían priorización. TCH. Bien. Aquí está mi solución Shirou. Fue breve. Dulce. Y directo al grano. Luvia parpadeó. Tienes razón. Los demás probablemente te matarán por esto. ¿Puedes ayudar o no? Ambos tenemos que esforzarnos al máximo para lograrlo. La rubia parecía haber chupado algo agrio antes de chasquear la lengua. TCH. Bien. Si hay alguna ventaja en lo que sea que desee Archer, es que la conexión de Caster conmigo se ha aclarado. Mientras no tardes demasiado, mi cuerpo debería poder soportar el estrés. Luego sacó media docena más de gemas de sus bolsillos y le dirigió a Rin una mirada escéptica. Puedes hacer esto, ¿verdad? Cállate y concéntrate. Rin exhaló profundamente antes de meter la mano en su bolsillo y sacar la mitad de las gemas que le quedaban. Al hacerlo, sus dedos rozaron otro objeto que guardaba en el bolsillo. Exclamación de apertura e interrogación de cierre, exclamación de cierre. Se quedó paralizada, casi olvidando que lo había traído consigo. Una idea se formó en su cabeza. Una idea cruel, pero que sabía que nadie esperaría y que tenía posibilidades de funcionar. Uno que cualquier mago que se preciara explotaría sin dudarlo. Quizás no pudiera llevarla a cabo ahora, pero si las circunstancias eran las adecuadas, o si el subdirector o Caster la ayudaban. Pero ahora no. Todavía no. Se dirigió a la última persona dentro del área delimitada, que requería una cantidad desconocida de tratamiento. Sakura parecía casi burlonamente tranquila, descansando bajo el abrigo de Rin sobre el frío suelo de piedra. A simple vista, nadie imaginaría que había pasado el último día, canalizando cantidades absurdas de maná y maldiciones, mientras estaba conectada al Santo Grial. Ojalá fuera un tratamiento básico. Oh, esto no está saliendo tan mal teniendo en cuenta el deseo de Archer. Irisbiel observó con interés cómo se desarrollaba el caos. ¿Estás contento o molesto por eso? Avenger sonrió con picardía, con aire de complicidad. El homúnculo se encogió de hombros con indiferencia ante la acusación tácita. En realidad no importa a estas alturas, ¿verdad? Si de verdad estuviera en tu contra, no estaría ayudando con Akamaná, no. A menos que creas que podrías mantener este ritmo de manifestaciones por tu cuenta. Caramba. Qué exagerada eres, mamá. La sonrisa de la sirvienta negra se tornó ligeramente molesta. ¿Te importaría moderar tu actitud? Se supone que representamos los males de la humanidad, no lo desagradable que puede llegar a ser. Déjenme en paz. Acabo de salir. Déjenme disfrutar un poco. Akamaná era un noble fantasma peculiar. Podía realizarse sin el cuerpo de Archer ni la influencia de Irisbiel. Su versión original creaba un campo delimitado que manifestaba reflejos de todos aquellos que se encontraban dentro de su alcance. Estos cuerpos corpóreos estaban compuestos por todos los pecados que las víctimas habían acumulado a lo largo de su vida. Establecer el campo delimitado tampoco requirió mucho esfuerzo, sorprendentemente. Dado que Angra Mainyu era una entidad que representaba todos los males del mundo, Akamaná, técnicamente, siempre estaba activo y presente, utilizando la superficie del mundo como cuerpo para proyectar los pecados que se materializarían. El campo delimitado funcionaba más como un filtro selectivo que como otra cosa. De lo contrario, lo único que Akamaná podría manifestar sería un geyser incontrolable de lodo corrupto que se disolvía rápidamente en medio minuto. Los individuos a los que apuntaba también eran una parte esencial de la ecuación, ya que se utilizaban para especificar qué pecados se extraían y la forma física en la que se manifestarían. Dicho de otro modo, el noble fantasma era completamente impotente y no hacía absolutamente nada a menos que tuviera un objetivo pecador.
Angra Mainyu no contaba, puesto que servía como depósito de los pecados en sí, en lugar de un cuerpo del que seleccionarlos y extraerlos. Además, producía un ataque mental y físico contra aquellos vinculados a los pecados reflejados, particularmente efectivo contra el humano promedio, los débiles de voluntad o los individuos con historiales especialmente oscuros. Era la combinación perfecta para atacar a poblaciones civiles en masa y a la humanidad en su conjunto con suficiente maná, pero no tanto contra guerreros experimentados, los dementes y aquellos con defensas mentales místicas. Es decir, la mayoría de los servants y los magi medianamente competentes. Si un maestro pudiera discernir completamente sus parámetros básicos, se clasificaría como un noble fantasma anti-ejército / anti-humanidad de rango S, donde su rango de clasificación superior se atribuye a su absurda área de efecto física y eficiencia de costos más que a su potencial destructivo. Al igual que su dueño, es un noble fantasma lamentablemente débil, más adecuado para aniquilar a la humanidad que para combatir contra otros grupos poderosos. Dicho esto, si el usuario de la versión original tuviera suficiente maná, podría masacrar fácilmente a casi toda la vida humana del planeta sin mayores problemas y dejar todo lo demás intacto. La mayoría de los grupos capaces en el mundo iluminado por la luna podrían soportar el caos sin mayores problemas, pero aún así estarían bastante molestos por la pérdida de la humanidad en su conjunto, aunque solo fuera por la pérdida de recursos potenciales y secuaces. Pero eso era todo si Akamana se manifestaba normalmente. Combinado con el reality marble, esencialmente enciclopédico, de Archer y la conexión innata de pretender con Evansville, las cosas se volvieron mucho más interesantes y peligrosas. El problema más destacado de todos era que el noble fantasma ya no se limitaba a invocar las sombras y los pecados de sus víctimas. Los noble fantasmas eran misterios cristalizados en su esencia. Componentes fundamentales de los espíritus heroicos y sus historias. Uno simplemente no existía sin el otro, salvo contadas excepciones. Sus nombres a menudo estaban entrelazados, y por ende, sus acciones, historias y pecados. Esto significa que, para los misterios de Akamana, tener un noble fantasma dentro del campo delimitado era tan bueno como tener al espíritu heroico mismo si solo servía para crear clones. Los servants reflejados que se manifestaron eran débiles, compuestos principalmente por los pecados de los originales. Incluso los servants invocados incompletos eran de mayor calidad que las sombras manifestadas. La mayoría de estas copias podían ser controladas individualmente por un pequeño grupo organizado de magos estándar que supieran lo que hacían. Pero las proyecciones de Archer no eran meros reflejos. Eran falsificaciones de la más alta calidad, casi idénticas a las originales. Y, como tales, proporcionaron a los reflejos datos adicionales que inclinaron la balanza. Peligrosamente. Era como invocar a un marine notablemente fuera de forma, pero aún armado con un equipo casi idéntico al de cuando estaba en servicio y con las habilidades correspondientes. Claro que ya no eran tan rápidos ni fuertes como antes, pero su equipo era de grado militar en lugar de comercial, seguía funcionando igual que siempre y podía convertir a la mayoría de los objetivos en un colador con habilidades a la altura. Era una configuración desequilibrada, en el mejor de los casos, pero tenía sus ventajas, sobre todo si se usaba en grandes cantidades. Aunque los sirvientes de las sombras fueran de un solo uso si utilizaban sus noble fantasmas, Akamana simplemente invocaría otro para reemplazarlo momentos después, siempre y cuando hubiera otra copia de su arma por ahí. Además de eso, esto se está volviendo ridículo. 1 cae y 3 suben. Si a esto le sumamos la conexión de pretender con Evansville, que aumenta la velocidad y la eficacia de su capacidad para conjurar reflejos, realmente tenía el potencial de convertirse en una amenaza para toda la vida en el planeta si se le dejaba en paz. Salvo algunas excepciones notables, claro está. Supongo que cada uno tiene su propia interpretación de disfrutar de la vida. Irisbiel suspiró mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Estallido. Sonido metálico. Y finge ignorar que Kiritsugu le dispara otra vez mientras se defiende de los diversos sirvientes asesinos que rodean el borde de la cueva. ¿Qué está planeando? ¿Y cómo piensas que termine esto? Preguntó Irisbiel con una curiosidad casi aburrida, al notar que el campo delimitado alrededor de los maestros se había iluminado tanto que no podía verlos.
Podía distinguir que los adolescentes seguían allí, pero no lograba discernir qué ocurría dentro de la cúpula. Porque estoy bastante segura de que si intentas alargar las cosas, no terminará bien para nosotros, a pesar de nuestra posición ventajosa. Si quisiera acabar con todo rápidamente, simplemente habría sacado algunos noblefantasmas más importantes. O me habría concentrado más en ese molesto campo delimitado alrededor de la montaña. Avenger la desestimó con un gesto despreocupado. Maná de los Servants. Maná de los humanos. Para mí es lo mismo. Ella ya se lo esperaba. Por ahora, el Grial solo les servía como depósito del maná que acumulaban y como ancla al mundo. No necesitaban nada más. El sistema en sí era simplemente una forma práctica de reunir y almacenar más poder, independientemente de su origen. También fue conveniente que Archer se hubiera integrado al sistema del Grial antes de pedir el deseo. Propagar su reality marble al mundo real a través del sistema fue lo que les permitió utilizar los noblefantasmas proyectados a un costo tan bajo. Sin duda, sería mucho más difícil repetir la hazaña una vez que expandieran sus operaciones fuera de Fuyuki, pero para entonces bueno, el poder adicional ya no sería necesario, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con que estés tardando tanto en cumplir el deseo de Archer. Le dirigió una mirada cómplice. Que te tomes tu tiempo no nos beneficia en nada. Cuanto antes termines, antes podrás ponerte manos a la obra. Avenger chasqueó la lengua. El imbécil tiene que comprender lo que está aprendiendo para que se cumpla. Si lo destruyo antes, el deseo se vuelve técnicamente imposible a menos que se gaste más poder para reconstruirlo. Misterio del alma o no, sigo procesando y reproduciendo los datos que Alaya grabó en el pobre idiota. Es más intenso de lo que parece. Si la mayor parte no estuviera ya grabada en su alma, habría necesitado al menos el equivalente a 2 servants más de maná en el Grial para lograrlo. Supongo que eso es lo que pasa por tratar con Shirou. Ese niño parece sembrar la frustración en todo aquel que interactúa con él, dijo Irisbiel riendo, divertida. Entonces, ¿qué soy yo? Oh, eres un desastre total desde el principio. Durante los 20 minutos que duró. Ya lo sabías. Gracioso. Pretender sonrió tras su pequeña victoria y observó el caos con curiosidad. Era todo un espectáculo ver tantos noblefantasmas activarse a la vez. Gilgamesh los lanzaba como balas y nunca los usaba realmente. Ver la hoja de saber parpadear y cortar la oscuridad sin esfuerzo. La lanza carmesí de Lancer resalta su camino como si pintara con la sangre que había derramado a lo largo de las décadas. El jinete petrifica una sección entera de la caverna. El subdirector se está convirtiendo en una tormenta literal. Era hermoso. Aterrador, sin duda. Moriría casi al instante si se lanzara a la refriega, pero sin duda era hermoso. Estallido. Sonido metálico. Y luego estaba Kiritsugu. Él sí que tenía su propia manera de hacer las cosas. Tu ex sin duda sabe leer el ambiente. Avenger sonrió con sorna al ver que su ánimo decaía. ¿Quieres que haga algo al respecto? Ese hombre. Y a pesar de cómo terminó todo, nunca nos divorciamos. La pretender se pellizcó el puente de la nariz. Kiritsugu realmente no tenía a quien culpar más que a sí mismo. Adelante. Al menos estás motivado para hacer algo, Pai. Angra Mainyu soltó una risita antes de mirar hacia donde Assassin estaba derribando sin esfuerzo a un par de Asans. A diferencia de los Servants normales y sus sombras, la clase asesino no contaba con muchos individuos particularmente ligados a sus espadas que destacaran en el combate a distancia. O bien poseían armas notables, pero eran abatidos antes de siquiera acercarse, o bien tenían cierta capacidad de ataque a distancia, pero sus herramientas eran desechables, lo que hacía que sus sombras fueran aún más débiles de lo normal. Necesitaba algo especial para enfrentarse a Kiritsugu. Los débiles serían destrozados por él sin esfuerzo. No era exagerado decir que derrotaba a tantos Servants como sus aliados, a pesar de ser el más débil del grupo. La situación le venía como anillo al dedo. Un asesino con una espada o... Hola. La sonrisa de Avenger se amplió al examinar el mármol de la realidad de Archer y encontrar una hoja particularmente interesante con una historia aún más interesante. No era un noble fantasma, pero quien lo usó provocó escalofríos incluso en la columna vertebral del Servant corrompido.
Si hubiera prestado más atención a lo que estaba haciendo, se habría dado cuenta de que esos escalofríos provenían subconscientemente del cuerpo que estaba poseyendo. En un lateral de la caverna, una enorme espada ancha de color negro oxidado, casi del tamaño de un hombre, apareció de la nada. Irisbiel parpadeó y su visión se nubló por un instante al sentir que una cantidad particularmente grande de maná se concentraba en una sola copia. Era como si la sombra misma tuviera tanto peso y poder como un Servant convencional. La sombra que poco después se materializó en la realidad se alzaba imponente sobre ella, con una capa y cuernos que parecían absorber aún más luz que sus congéneres. Estallido. Kiritsugu disparó contra la nueva amenaza tan pronto como apareció. Sonido metálico. Pero a diferencia de otras sombras que eran algo lentas, esta reaccionó al instante, defendiéndose con su arma. Fuosh. Y a diferencia de las demás sombras, casi sin rasgos distintivos, los ojos de esta estallaron en llamas azules. Cálmate, asesino de la guerra actual. Quizás solo una sombra compuesta de pecado, pero mis acciones no están guiadas por sus maquinaciones. La fría y ominosa declaración, semejante a un vacío, sacudió la caverna como una campana fúnebre. Irisbiel se quedó paralizada, dándose cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Akamaná podría haberse potenciado por sus respectivas habilidades, pero los familiares que generaban no deberían ser conscientes ni tener sensibilidad. De alguna manera, a pesar de formar parte del grupo que intentaba aniquilar a la humanidad, se resistía a la idea de enfrentarse a la mismísima fuerza de la muerte. ¿Vengador? ¿Quién es eso exactamente? El culpable tuvo la decencia de hacer una mueca y darse cuenta de que tal vez la había cagado. Intenté lidiar con Kiritsugu con Hassan primero Saba. El Hassan y Saba. Parece que es un caso un poco más especial de lo que pensaba. No sabía que existía un espíritu heroico que pudiera conservar su ego solo por sus pecados. ¿Especial en qué sentido? Insistió Irisbiel, tragando saliva con dificultad. La sonrisa forzada de Avenger se ensanchó, como la de un niño que finge que no le acaban de pillar la mano con las galletas. Gran asesino. Una oleada de fuego azul frío fluyó como una maldición ominosa, aniquilando a todos y cada uno de los sirvientes de las sombras a su paso. Hace mucho que no se me invoca en ninguna circunstancia bajo coacción como la muerte. La silueta del primer Hassan caminó con calma a través del infierno sin esfuerzo, con la mirada fija en los responsables de la situación, deteniéndose al borde de la devastación para clavar su arma en la piedra a sus pies y apoyar las manos en el pomo. Tu intento de influir y suplantar mi fe es una locura. Pecar es ser humano. Por lo tanto, invocar los pecados de uno debería equivaler a invocarlo por completo. Tus escasos ecos no son más que el resultado de aquellos que aún aceptan esta simple verdad. Daba igual si era la verdad absoluta o no. Las palabras del gran Hassan y la fe que depositaba en ellas eran un evangelio que resonaba en la caverna y en los huesos de todos los que las escuchaban. Fue una declaración del tremendo error que acababan de cometer. Desháganse de él. Desháganse de él ahora mismo, siseó Irisbiel, sabiendo en lo más profundo de su ser lo peligroso que era ese recién llegado. No hace falta que me lo digas 2 veces. Angra Mainyu chasqueó los dedos y la espada en las manos de Hassan se disolvió. La sombra permaneció. Espero que la espada haya sido el primer paso. Así fue. La sonrisa forzada de Avenger se amplió. El problema es que, por alguna razón, los pasos del 2 al 10 no se están aplicando. Chac. Sorprendentemente, no fue una de las sombras de Avenger la que interrumpió las acciones del recién llegado, sino el propio Kiritsugu, de pie frente a Hassan con su contender desenvainada, sin ningún temor ni preocupación por su bienestar. ¿Pueden influenciarte?, preguntó sin rodeos el asesino de magos. ¿Sí? Sí podemos, gritó Avenger desde el fondo en un intento bastante infantil de hacer que Assassin apretara el gatillo. Admirable, pero innecesario. La tentación y el atractivo del pecado son una prueba superada hace mucho tiempo. Mi fe y mi camino son absolutos. Nadie detendrá esta mano, salvo mi voluntad y la de Alá. Normalmente, las palabras no bastaban para convencer a alguien tan escéptico por naturaleza como Kiritsugu Emiya. Normalmente no hablaba con alguien con protección de la fe con rango A.
Algo satisfecho tras un instante, Kiritsugu retiró su arma y miró las manos vacías de la sombra. ¿Tienes un reemplazo? Los dos no parecieron percatarse del pequeño ejército de sirvientes de las sombras, claramente no conscientes, que se reunía a su alrededor, cuyas armas brillaban con maná, anunciando su inminente ataque. Mis habilidades no se limitan al manejo de la espada. Había algo en la declaración. Si era diversión o indignación, era un misterio. Quizás ambas. Decenas de noble fantasmas iban dirigidos hacia ellos. Bien. Auge. Una auténtica lluvia de misterios y misiles arrasó con todo en un radio de 50 metros alrededor de los dos, cegando a casi todos los que estaban fuera observando. Aceleración cuadrada. Inclina la cabeza. Eran menos que propiedad. Si las sombras hubieran estado compuestas de carne y sangre, se habría producido una masacre carmesí digna de ser contada a las generaciones futuras. La mitad de la circunferencia del cráter estaba bañada en fuego azul. La otra mitad, salpicada de líneas rojas, fue partida sin esfuerzo con una sola hoja. No hubo batalla ni choque de armas. Solo una ejecución masiva, rápida y silenciosa. Vaya, Irisbiel parpadeó al ver la pantalla, olvidando momentáneamente que los dos asesinos eran el enemigo. Aunque sería más preciso decir que estaba más centrada en su marido. La baba tampoco ayudó mucho. Oye. Cálmate. Puedes deshacerte de lo alto, moreno y aterrador o no. Porque si no puedes, tendremos que hacerlo por las malas. Avenger la sacó de sus pensamientos. ¿Eh? Ah. Claro. Iri parpadeó un momento para darse cuenta de que excitarse con su marido en el trabajo probablemente era una mala idea. Si bien Akamana era el noble fantasma de Avenger, técnicamente lo mantenían juntos para una mayor eficiencia, y ella era la más hábil de los dos a la hora de invocar y mantener espíritus heroicos. Te has extralimitado, muñeca convertida en marioneta. Un dolor cegador le quemó los ojos mientras intentaba desentrañar el origen espiritual y el cuerpo del recién llegado para convertirlos en maná sin sentido, solo para ser rechazada brutalmente. Supongo que eso es un no. Avenger hizo una mueca. Acción independiente. Continuación de batalla. Y más. Ni siquiera reconozco la mitad de esas habilidades. Esto es ridículo. No me sorprendería que fuera más difícil de matar que Heracles. Y encima de eso, hay al menos uno que se resiste a nuestra influencia. De entre todos los auténticos monstruos del trono, tenías que elegir al más capaz de poner las cosas en nuestra contra. Por suerte, solo es una copia descolorida del original. Irisbiel hizo una mueca, dejando sin decir la parte del original nos habría matado al instante. Crujido. Ignoraron el sonido del puño del primer Hassan, que casi empaló a un sirviente de las sombras a través del escudo que había levantado. Lo entiendo. Metí la pata. ¿Cuál es la buena noticia? La expresión de Avenger reflejaba la suya. Le cortamos el suministro de maná y tú le quitaste la espada. Cualquier otra estrategia ingeniosa no funcionará. Simplemente desgástalo como a los demás y manténlo ocupado. Acabará desapareciendo por sí solo. Cualquier cosa más allá de eso distraerá demasiado la atención de los demás. Sus miradas se desviaron hacia otros campos de batalla. Ryder se encontraba frente a un bosque de estatuas, aún con noble fantasmas en la mano. Saber era una luz dorada que atravesaba la oscuridad tan rápido que dejaba a su paso una estela abrasadora. Lancer estaba furioso y blandía su lanza con tal ferocidad que parecía más una cuchilla de corta césped en acción, sin la maquinaria, que otra cosa. A juzgar por sus constantes palabrotas, era difícil saber si realmente disfrutaba de la pelea o simplemente se desahogaba. Ni siquiera se molestaron en mirar a la subdirectora. La mujer estaba envuelta en una tormenta localizada que absorbía todo lo que encontraba cerca y lo hacía pedazos dentro del muro de viento que ella misma había conjurado. En la parte de atrás estaba el ejecutor eliminando a los rezagados que de alguna manera habían logrado sobrevivir a los demás servidores. Entre todos ellos, aparte del enorme cráter que Saber dejó al entrar, había un campo delimitado que contenía a 4 adolescentes ocultos a la vista. 2 de ellos ni siquiera estaban conscientes.
Y si bien las explosiones de las docenas de noble fantasmas que se activaban ciertamente evidenciaban la locura, fue el crepúsculo del cielo nocturno que provenía del enorme agujero que Saber hizo en el techo lo que le dio el toque final a la escena demencial. Pero cuanto más observaba, más se desvanecía el deleite infantil que alimentaba la luz en los ojos carmesí de Irisbiel, hasta que lo único que observaba la locura era una mirada apagada y desinteresada. Ja. Dejamos que la euforía de nuestra pequeña victoria nos dominara. Hasta que no desaparezcan todos los obstáculos, esto aún puede convertirse en un desastre. Concéntrense. El statu quo no se mantendrá por mucho tiempo con la sombra de un gran regalo si seguimos perdiendo el tiempo. Con una onda de maná y un movimiento de su mano, Irisbiel hizo temblar las mismísimas sombras de la montaña, despertando fácilmente al menos a 100 combatientes más, con nuevos ejemplares surgiendo a cada instante. La mitad de ellos se centraron en el recién llegado. Apenas surgieron con la suficiente rapidez como para reemplazar a los que fueron incinerados en llamas azules, pero bastaron para mantener a raya al primer Hassan. Por ahora, como mínimo, garantizaba que siguiera siendo visible para todos. Si alguna vez lograba tener la oportunidad de usar su ocultación de presencia, sería el fin del juego, con pocas posibilidades de salvación. Ten más cuidado con las herramientas que uses esta vez. Podremos experimentar adecuadamente una vez que tengas el maná necesario para manifestar todo tu poder. Bien. Bien. Primero el trabajo. Avenger agitó la mano y conjuró un centenar de nuevas proyecciones para que Akamaná trabajara con ellas, antes de mirar en cierta dirección y soltar un gruñido de fastidio. Uf. Soy un idiota. ¿Qué quieres decir? Irisbiel arqueó una ceja con escepticismo. Con un chasquido de dedos, una daga aparentemente sencilla apareció frente a él, acompañada poco después por la sombra de su dueño, masculino. De estatura y peso promedio. Vestía armadura y una capa. No destacaba por su presencia, pero eso mismo ya sugería que se trataba de un servant basado en el asesino. Oh. Sí. Eso funcionaría. Irisbiel tardó un momento en comprender a qué se refería antes de estar completamente de acuerdo con la idea. La sombra ni siquiera se materializó por completo antes de correr directamente hacia su objetivo. No a ninguno de los servidores, sino a la gigantesca y furiosa tormenta de Lorelei y Bartomeloi. Era uno de tantos. Fácilmente ignorado. Un lemming de ébano para la otra parte. Su existencia sería borrada con la misma facilidad que la de los demás. Lo cual estaba bien. Para entonces ya sería demasiado tarde. Una ráfaga de aire a presión se dirigió directamente hacia él. El sirviente de las sombras no era el objetivo principal. Simplemente se encontraba cerca de su trayectoria junto con una docena de sus congéneres. La daga que sostenía en la mano estaba lista para ser usada. Fantasmpun. Toc. Antes de que la balista lo destrozara o la daga se rompiera de su muñeca, el cráneo de la sombra se sacudió hacia un lado, empalado con tal violencia que casi se le arrancó el cuello. Toc. Casi simultáneamente, otro proyectil impactó violentamente en la mano que sostenía la daga del grupo con la fuerza suficiente para cercenársela por completo, haciendo que la herramienta y la mano salieran volando justo antes de que la tempestad concentrada aniquilara el resto del cuerpo. Y claro, se despierta. A pesar de su frustración, Avenger no pareció sorprenderse en ese momento mientras miraba fijamente a la única persona al otro lado que podía y habría podido verlo e interrumpir su oportunidad de un asesinato fácil. Ja. 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 ¿Estás bien, mocoso? Tienes peor pinta de lo normal. Los dos, para ser exactos. Ja. 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 Fue un esfuerzo conjunto. En ese momento, todo el ser de Shiro era un torbellino de confusión. Su capacidad para luchar era, en sí misma, una incógnita, con el torrente de maldiciones y lodo maligno fluyendo por su cuerpo, aún visible en las venas negras que palpitaban alrededor de su cuello y rostro, y directamente a los zarcillos negros que se enroscaban alrededor de su pecho y que conducían a Sakura, quien parecía apenas capaz de mantenerse en pie.
vestida solo con una tela barata que Rin había confeccionado para cubrir su modestia, con una tez pálida a juego, la pobre chica parecía recién salida del hospital. No me importa si Shiro está a punto de desmayarse, avísame cuando llegues a tu límite, ordenó Rin sin rodeos a su hermana mientras le acercaba una gema a la cabeza para mantenerla estable y consciente. Era una exigencia hipócrita y todos lo sabían. Sakura ni siquiera debería estar despierta ahora mismo. O en un mundo ideal, durante la próxima semana. Desafortunadamente, era la única del grupo capaz de interactuar directamente, y mucho menos de filtrar, el flujo constante de lodo corrupto que había estado atacando el cuerpo de Chirou desde dentro. Si no intento compensar el haber sido utilizada y haber provocado este lío en el que estamos metidos, no deberías haberme despertado en primer lugar, susurró la hermana menor entre jadeos, con la poca tensión que le quedaba puesta en la espalda de Chirou. ¿En serio? Rin. ¿Esta era tu carta de cambio de bando?, gritó Avenger desde su plataforma, con un ligero acento de Archer en su voz, aunque era difícil oírlo con toda la pelea en marcha. Ni siquiera sé qué debería sentir en este momento. Si uno u otro estuvieran en plena forma, seguro, pero esos dos apenas pueden mantenerse en pie, mucho menos luchar. Shirou no se molestó en mencionar el intento fallido de asesinar al subdirector. Le dolía demasiado como para hablar de ello con naturalidad en ese momento. Literalmente. Todavía tenía restos de barro maldito en los pulmones. Cállate y muérete de una vez o algo así, gruñó la chica acusada, concentrándose en lo importante. O sigues siendo Archer, si es así, que te jodan. O no lo eres, así que no me hables como si lo fueras. Pai. Por desgracia, soy ambas cosas en este cuerpo. Lo cual, déjame decirte, conlleva un sinfín de problemas. ¿Quién iba a imaginar que tomar el control de uno de los perros guardianes favoritos de Alaya traería consigo inconvenientes? Este no es precisamente un cuerpo para canalizar un poder abrumador. Aún así, las ventajas eran difíciles de rechazar. Estoy bastante seguro de que la contrafuerza ya habría empezado a dar problemas, al menos un poco, si yo fuera un Servant normal y no parte del sistema. Por favor. Ambos sabemos que tu elección ideal entre los Servants de Fuyuki para poseer era Rider. Iris Biel puso los ojos en blanco. Ahora no, Avenger tosió ruidosamente. Pero en serio, ¿qué esperabas obtener de esos dos a estas alturas? Admito que, si estuvieran en plena forma, serían un problema, pero el chico se ha conectado conmigo ahora mismo. Mientras yo exista, mis maldiciones recorrerán su cuerpo sin cesar hasta que deje de identificarse como Shiro Bemilla. De una forma u otra. Corre en ambos sentidos, idiota. Las palabras de Shiro apenas fueron un susurro, pero de alguna manera todos los presentes las oyeron con total claridad. Con todas tus maldiciones. Con toda tu furia. Con todo tu poder. Los ojos plateados del adolescente se clavaron en los negros del sirviente. Ah. Así que ya sabes lo que está pasando. Después de todo, la sonrisa confiada de Avenger era menos de la mitad de la que tenía segundos antes. Observó la expresión de Chirou con mayor atención y vio algo que debería haber notado antes. Tú también lo estás viendo, ¿verdad? Justo a su lado, no, detrás de él. He visto cosas mejores. El adolescente tosió, pero no apartó la mirada. Con todo tú, así que por eso no nos estamos ahogando en un lago de lodo maldito ahora mismo. Tenía razón. Archer obligó al Grial a introducir literalmente todo lo que tenía en su cuerpo sin ninguna posibilidad de escapar de inmediato. Rin maldijo entre dientes. Maldito sea Archer. No podía hacer las cosas a medias, ¿verdad? El deseo aún no se ha cumplido del todo. Tendrá acceso total al poder de ese idiota cuando se haya hecho, afirmó Chirou con serenidad. ¿Acceso total? ¿Y qué demonios es esto? Rin miró a su alrededor, al ejército interminable que se manifestaba a su alrededor. Tengo a Betoshi o Yousaber. No ha luchado directamente. No lanza fantasmas nobles como Archer. No puede. Es demasiado inestable. Este campo delimitado que genera un ejército interminable es más bien una forma de usar el maná sobrante que convenientemente está desperdiciando que un intento de luchar. ¡Ay, Dios mío! Parece que nos han descubierto. Iris Biel suspiró con resignación. Aunque, para ser justos, no era un secreto demasiado importante.
Sigue Shinji. En resumen, tenemos que matar al bastardo en medio de este lío antes de que se convierta en una mierda aún mayor. Qué bien saberlo. Gritó Lancer mientras clavaba su lanza a través de 3 sombras de un solo golpe antes de saltar para esquivar una enorme lanza de hielo. Ahora dinos cómo. Shirou no malgastó energía respondiendo. Sabía lo que iba a pasar en el momento en que empezó a hablar. Avenger no sonreía. Te propongo algo mejor. Te mostraré cómo va a terminar. Angra Mainyu chasqueó los dedos y la caverna se oscureció tanto que casi todos los que estaban dentro sintieron vértigo momentáneamente. Al instante siguiente, más de 50 noble fantasmas fueron disparados desde prácticamente todas las direcciones. No en los amos ni en los sirvientes, sino en el techo de la cueva, justo encima de las cabezas del bando defensor. Fue un desastre abrumador, que provocó un sonido cataclísmico tan sofocante que pareció silenciar el resto de los 5 sentidos. Rin y Luvia gritaron. Sakura se puso tensa. Saber gritó algo a través de su conexión. La magia moderna convencional era inútil aquí. La cantidad de poder necesaria para desafiar la caída de una montaña era astronómica, independientemente de la lógica, e intentar atravesar cualquier límite o dimensión era una tarea imposible en un lugar que había estado completamente saturado con el maná de todos los males del mundo durante quién sabe cuánto tiempo. Sería como intentar evitar ser aplastado, zambulléndose en un pozo de lava, solo que aún peor. Con el tiempo suficiente, Rin y Luvia podrían haber ideado algo para sobrevivir al desastre con la cantidad de gemas que tenían entre ambas. Pero, claro, eso requería un tiempo que una montaña que se derrumbaba no les permitiría. No puedo hacer eso. Shirou ni siquiera se inmutó, y mucho menos levantó la vista. Mi cuerpo está hecho de cuchillas. Preparando la ejecución de la fabricación en masa. Producto modificado preseleccionado. El rugido de la avalancha se amplificaba al chocar contra las paredes de la cueva, silenciando por completo cualquier otro sonido. Desde su perspectiva, literalmente parecía y sonaba como si el mundo entero se les viniera abajo. Trazar la trayectoria. Todos los martillos, automatizar. Dispersar la celosía. Trazado del plano lateral. Longitud y anchura designadas. Repetir el procedimiento indefinidamente hasta nuevo aviso. Shirou. Gritó Rin, al límite de su paciencia. Probablemente no lo hizo a propósito, sino por puro pánico y reflejo, viéndolo como su última esperanza y recurso ante un desastre inminente que no podía afrontar por sí misma. Paquete nulo. Fuego. Era como si un rollo de tela brillante se extendiera sobre los adolescentes 15 metros por encima de sus cabezas, abarcando la mitad del ancho de la cueva. Y aparentemente no hicieron absolutamente nada mientras el grupo era completamente engullido por la locura que se abalanzó sobre ellos en un cataclismo ensordecedor. Algunos de los otros servidores lanzaron gritos de alarma, pero el ceño fruncido de Avenger se acentuó aún más a medida que el polvo se levantaba en medio de la locura y los que quedaban en pie luchaban con más ahínco. Irisbiel miró a su compañera con complicidad. Supongo que no funcionó. ¿Qué piensas? Antes de que las rocas y lo que parecía media montaña dejaran de caer, Avenger instó mentalmente al sirviente de las sombras con un noble fantasma de tipo viento a moverse. Una ráfaga torrencial de viento eliminó instantáneamente la mayor parte del polvo y los escombros suspendidos en el aire, dejando la cueva despejada. Se ve a Shirou, Rin, Basset y Luvia corriendo hacia el campo de batalla, llevando a Sakura y Marjata entre ellos, completamente ilesos, ya que las incontables toneladas de tierra y piedra eran sostenidas por una barrera casi tan delgada como el papel. Truco barato. Cuchillas eternas. Angra Mainyu gruñó mientras observaba los cientos de pequeñas dagas sostenidas con el lado plano hacia arriba cada cuarto de metro cuadrado aproximadamente, flotando inmóviles en el aire e impidiendo imposiblemente que los adolescentes fueran aplastados por lo que debían ser, como mínimo, cientos de miles de toneladas de piedra. Accesorios baratos producidos en masa que no cambiaban a menos que fueran perturbados por maná. Literalmente. Un truco así era el escudo físico más rentable, siempre y cuando no interviniera el maná ni el reposicionamiento. La única prueba de estrés real era fabricar suficientes cuchillos con la suficiente rapidez, pero también existían trucos para que los magos aceleraran ese proceso, trucos que probablemente el chico descubrió en esta línea temporal.
Nada de fantasmas nobles. Nada de hechizos que alteren el mundo. Simples trucos baratos y eficientes. Si fueron capaces de contener a Berserker durante unos segundos, fueron capaces de contener una montaña durante un poco más de tiempo. Los puños de Avenger se apretaron ligeramente. Este sentimiento. Él conocía ese sentimiento. El impulso estaba cambiando ligeramente. Entrecerró los ojos. La salida de la cueva estaba ahora bloqueada tras ellos. La caverna quedó partida por la mitad, debido a los escombros y al agujero que hizo Saber. Ryder y Saber se separaron de los demás. Bartomeu y Lancer estaban del lado hacia donde corrían los mocosos. Los asesinos estaban detrás de él. Auge. Hizo una mueca. El fuego concentrado sobre los adolescentes había distraído a sus sombras. Saber y los asesinos no estaban contentos y habían ganado terreno. Maldito mocoso. No podías haberte quedado en el suelo, ¿verdad? Tomó otra decisión. Más noble fantasmas mostrados con luz corrupta y preparados para luchar. No lo permitiré. La caverna quedó cegada cuando el único disparo de Excalibur arrasó el campo de batalla, eclipsando los misterios a medias que estaban preparados para su maestro. Su poderío abrumador pareció obligar incluso al ejército más desprevenido a detenerse y contemplar la luz de la victoria prometida. Fue una magnífica demostración de poder. Además, fue un derroche. Shirou, sé que estás en un estado lamentable, pero por favor, dime que aún puedes hacer alguna tontería para darle la vuelta a la situación, como sueles hacer. Rin jadeaba mientras cargaba a Sakura y corría. Ja, ja, o algo así. Logró soltar una broma débil mientras se tambaleaba tras Rin, metiéndose en la boca el último de sus gránulos de sangre y mordiéndolos con fuerza. Fue una experiencia peculiar. Podía saborear literalmente la sangre dracónica de Saber mezclada con la sangre de semidios irlandés de Lancer y la sangre monstruosa de Ryder. Era como mezclar comida italiana de primera calidad con mexicana y china, todo ello elaborado con carnes selectas. Estuvo bien, pero sin duda desmereció la experiencia general. Por otro lado, la oleada de maná fue otro cataclismo de sensaciones completamente distinto que le provocó una serie de escalofríos casi eróticos por todo el cuerpo. No podía luchar correctamente. De hecho, a estas alturas ni siquiera veía ni corría bien. Las maldiciones y visiones que Emilia le invadían eran, en el mejor de los casos, paralizantes. Su carne metálica, que se había regenerado y reemplazado durante la guerra, había vuelto a su estado original de cuchillas erráticas, desgarrándolo desde dentro con cada movimiento. Lo único que podía hacer era huir de la caverna que se derrumbaba tras ellos sin la ayuda de Sakura y sin caerse. El tiempo se les echaba encima en varios frentes. O los servidores y maestros se quedaban sin maná, o Avenger terminaba de cumplir el deseo de Archer. Cualquiera de las dos cosas significaría su fin. Hasta entonces, todos seguirían luchando en esta absurda batalla campal hasta el último aliento. Ese asesino cerca de Kiritsugu era de una ayuda absurda, distrayendo al enemigo, pero no bastaba para cambiar el rumbo de la batalla. 20 metros. 50 metros. Estaban en un lugar que apenas podía considerarse seguro, aunque solo fuera porque no corría el riesgo inmediato de ser engullido por el derrumbe de la cueva. Manténme cubierto. No estaba seguro de con quién estaba hablando, pero a juzgar por la brillante luz de Excalibur que se acercaba inmediatamente al suelo y la ráfaga de proyectiles de ganto que volaban sobre su hombro, las personas correctas lo habían escuchado de todos modos. Su mano se deslizó hacia la parte posterior de su cintura, bajo su abrigo, y agarró la empuñadura de una espada. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sacando a Balmun ahora? Luvial se sobresaltó mientras apartaba la mirada del campo delimitado que estaba creando con sus gemas para protegerse y lo vio preparando algo. La buena noticia era que, a pesar de su terrible estado, aún le quedaban algunas opciones viables. Mi cuerpo está hecho de cuchillas. Extendiendo la influencia de la autoridad. Su agarre se intensificó y tiró, el sonido del metal rozando lentamente contra la vaina resonó en su mitad de la caverna. El fuego es mi sangre. El cristal es mi corazón. Desactiva todos los sistemas de seguridad y los procesos de autolimitación. La mala noticia es que todos eran pésimos. Shirou. Estás intentando. Eso no es Balmun.
Rin le espetó, solo para darse cuenta de que algo andaba mal cuando la hoja que sacó llamó su atención. «Protejan a Shirou», gritó Saber a lo lejos. Ya era hora de que el chico pusiera de su parte. Lancer medio rió medio vitoreó con alegría desmedida. A través de incontables batallas, espero eternamente. Análisis mundial al máximo y con empatía. Alcance y montura determinados. Lo que sacó no era un noble fantasma legendario, ni un arma usada en ninguna guerra, para el caso. Se trataba simplemente de una espada sin nada de particular, terminada hacía poco tiempo, cuya única característica visible destacable era su metal blanco hueso. Solo en la colina de las espadas. Calculando el equilibrio de la base de la realidad. Calculando el contrapeso. Aplicando error. La sangre corría por sus venas. Su cráneo. Tos. Por la boca y la nariz. Una buena cuarta parte de su sistema respiratorio quedó lacerada desde dentro por sus propios fluidos corporales afilados que corrían sin control. Alteraciones ambientales y alteraciones sistémicas internas no incorporadas. Identificar. Aislar. Recalcular. Corregir. Ajustar. Adaptar. Mierda. Sakura. Que siga así. Se va a matar. Sintió que un par de manos le tocaban el costado, pero no pudo distinguir a quién pertenecían. Solo sabía que ese gesto aliviaba el flujo de maldiciones, maldad, contaminación y corrupción que lo atormentaba por dentro. Su agarre se apretó aún más, para que las manos del infierno lo soporten. Seleccionando, procesando, la herramienta que tenía en la mano se agrietó. Profundas fisuras, como telarañas, recorrían toda su superficie, para que las manos del cielo lo templen. Aplicando agente estabilizador. Una vez. 2 veces. Y entonces la hoja forjada con su hueso y su sangre se hizo añicos, convirtiéndose en polvo. Nunca anhelando la salvación. Establecer campo delimitado. ¡Cuidado!, gritó Basset desde su derecha, pero fue inútil. Apenas podía ver, y mucho menos moverse. Estaba completamente concentrado en la tarea que tenía entre manos y ya no podía cambiar de rumbo. Por suerte, no importó, ya que el rugido de la tormenta azotó lo que fuera que probablemente iba a matarlo un segundo después. No le prestó atención. Así veo el sueño. En la colina de las cuchillas. Open Unlimited Blade Works. Un inmenso campo delimitado, de cientos de metros de ancho, se abrió tras Shirou como un portal a otro mundo. Una colina tranquila. Un sol en el horizonte, tiñendo el mundo con una miríada de tonos carmesí. Un paisaje de espadas que brillan en rojo bajo la luz del horizonte. Todas las miradas, sombras, sirvientes y mortales, fueron atraídas hacia el escenario recién creado como si estuvieran hipnotizados, aunque solo fuera por un instante. Eso es, por una vez, Rin se quedó sin palabras. Así que esto es lo que ve, susurró Luvia para sí misma. Maldita sea. ¡Qué espectáculo!, susurró Lancer, mirando cada vez más profundamente la puesta de sol. Él no fue el único sirviente atrapado por su efecto hipnótico. Realmente es un niño retorcido. Ryder frunció ligeramente el ceño. No mires al sol. Espetó Saber, sabiendo que era mejor no arriesgarse a quedar atrapada en el misterio de su maestro. Es hermoso. Irisbiel no pudo contener sus pensamientos, una lágrima rodó por su mejilla, sabiendo de alguna manera exactamente lo que estaba viendo. Kiritsugu. Yo. Ya veo. Una colina. Los ojos del primer Hassan se entrecerraron antes de descartar la visión, hasta que algo más llamó su atención. Una experiencia aleccionadora e iluminadora. Que tu paso se cristalice de esta manera. Kiritsugu no dijo nada mientras se daba la vuelta deliberadamente, apartando la mirada del reality marble. Otros sirvientes podrían quedar embelesados por la escena. Pero él lo sabía. Sabía con certeza que si tan solo miraba directamente esa puesta de sol. ¿Nunca vas a parar, verdad?, preguntó Avenger/Archer, a la vez divertido e indignado por el nuevo dolor de cabeza. Literalmente, pues no podía evitar mirar al adolescente y contemplar la puesta de sol al fondo, que intentaba sumirlo en un estado de estupor que nublaba sus pensamientos.
Las imágenes borrosas, perturbadoras y estáticas de Kiritsugu Emiya se desdibujaban en su mente. Una vez, rodeado de fuego y llorando como si hubiera sido salvado. La otra, sonriendo en silencio en medio de la noche, mirando la luna. Y entonces volvió a la realidad, mirando irónicamente fijamente a otra persona. Era un mundo sencillo. Un mundo tranquilo. Un mundo pacífico. Sin que nadie lo provocara, todas las aromas a la vista se alzaron lentamente, reflejando una luz carmesí tan intensa que parecían empapadas en sangre. Era un mundo que no toleraba ser perturbado hasta tal extremo que bien podría considerarse una maldición. Frente al portal, dos ojos plateados brillaban en una declaración de desafío. Tú lo sabrías. A ponerse de pie. O marque. Debe ser un día que termine en I. Caldea. Ya no lo hago. Shiro. Esto se está volviendo ridículo y lo sabes. Lo sé, pero ¿no crees que estás exagerando un poco? Shirou se giró hacia Saber, asegurándose de que hubiera suficiente espacio entre los dos para no chocar accidentalmente con nada, y señaló su pecho. En concreto, las 3 flechas que le atraviesan el corazón. Desde que la gente se dio cuenta de que su órgano vital estaba hecho de un material literalmente más resistente, hasta el punto de no ser un punto débil, se había convertido en una especie de juego sádico secreto para algunos de los Evans, intentar golpearlo tantas veces como fuera posible durante el entrenamiento. Para ser justos, las habilidades de Shiro habían mejorado un poco desde que comenzó el entrenamiento /tortura/juego. Q, el muy canalla, obviamente iba a la cabeza con su noble fantasma tramposo. Supuestamente, si ganaba la temporada obtendría una mejora del Grial, o algo así. Sorprendentemente, Artemisa y Orión quedaron en segundo lugar. Algo sobre el poder del amor guiando sus flechas. Shiro hacía tiempo que había dejado de intentar comprender sus conversaciones. Hoy, sin embargo, fueron unos cuantos rayos de Quirón, Guillermo Tell y una púa de Drácula Berserker. Eso último dolió más que nada. Se suponía que debían apoyarse mutuamente como parte del club de amigos vampiros /monstruos a la fuerza que Liz había creado. Aunque ambos se hubieran visto involucrados a la fuerza. No está tan mal. Te estoy impidiendo el acceso a la cocina. Reuniré a los caballeros para que te defiendan. Tienes mi espada. Su sirviente cambió de estrategia al instante. La guerra del corazón vampírico que siguió sería un evento que Da Vinci clasificaría como un desastre de final de historia de nivel casi gudaguda, principalmente porque cerca del final Shiro esencialmente perdió la cabeza, se hizo con el preciado Grial que todos buscaban y se volvió loco en las instalaciones para que todos dejaran de dispararle al corazón por diversión. Fue entonces cuando todos recordaron su costumbre de esconder explosivos por todas partes. La mitad de los asesinos, arqueros y hechiceros de Chaldea estuvieron corriendo durante todo el evento, intentando localizarlos y desactivarlos a tiempo. Afortunadamente, tras largas negociaciones, se llegó a un consenso. En las instalaciones se permitía dispararle al corazón a Shirou como máximo una vez por semana, a propósito, en aras de un entrenamiento activo y realista. A cambio, a Shirou se le prohibió dar un golpe de estado desde dentro de las instalaciones, utilizando sus habilidades culinarias como moneda de cambio. Además, al menos un miembro del personal debía estar al tanto de todas las bombas que colocaba en la organización en todo momento. Solo después de firmar la documentación, los demás servants pudieron darle una paliza por colocar bombas en lugares muy sensibles, codiciados y privados de las instalaciones. Entre ellos se incluyen, pero no se limitan a, la sección para adultos de la biblioteca, el taller de Da Vinci, la colección de vinos de Shu Tenduji, la habitación de Barba Negra. Más de la mitad de la población femenina votó a favor de dejar la bomba donde estaba sin avisar al dueño, y el baño más cercano a los aposentos de Gilgamesh. La subdirectora de la Torre del Reloj todavía revisa el informe de vez en cuando necesita reírse un buen rato. Feliz Navidad. Como siempre, gracias Wi-Fi por la prueba beta. Todavía tengo cosas que hacer hoy, así que tengo que hacer esta nota de autor rápida. Ya falta poco, amigos. El final está casi aquí. La aparición del abuelo Hassan fue una decisión de último momento, pero pensé que encajaría bien considerando todo.
Las consecuencias de intentar obligar a un abuelo a luchar por ti deberían ser tan graves como las ventajas si lo logras, así que eso era lo que buscaba. El comportamiento de Avenger Eyre es un tanto ambiguo a propósito. La personalidad de Avenger, en particular, siempre fue algo despreocupada y tonta, con tintes homicidas, si has leído Apócrifa, así que intenté mezclar eso con un poco de Carnival Phantasm, aunque solo sea porque ambos están eufóricos por una victoria y con una enorme cantidad de maná del Grial. Este Vengador es mucho más fuerte que Ataraxia, ya que no usa a Shirou como cuerpo, sino a Milla, además de un enorme aumento del Grial. Por lo tanto, su poder base es muchísimo mayor que el que hemos visto en el canon, salvo en su forma de dios demonio. El problema es que sigue siendo extremadamente inestable debido al deseo de Archer, así que no puede moverse mucho. Piensen en él como una bestia en etapa larvaria en lo que respecta a la amenaza para la humanidad. En cuanto a su noble Phantasm, sí, es algo decepcionante, pero insisto, es algo diseñado directamente para aniquilar a la humanidad de forma violenta y rápida. Después de todo, necesitaba un método que solo fuera superado por la Hort y el asesinato de primates. Mínimo el arte y lógica cósmica rebuscada para lograrlo, y máxima eficiencia. Usar las debilidades innatas de la humanidad para matarla. Simple. Directo al grano. Cometí un error en el capítulo anterior, casi al final. Las opciones que le mostré a Archer provenían de diferentes eventos de elección que, sin querer, agrupé como uno solo. Fue mi error. De acuerdo. Quedan 2 o 3 capítulos. Si Dios quiere. Casi terminamos. Feliz Navidad a todos. Gracias por su paciencia. Así que revisen. Adoren el tronco. El maldito falso Strange fue por fin aquí, maldita sea. Y revisen de nuevo.